La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la conferencia magistral Impactos de la pandemia por COVID-19 en el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio. Damos el uso de la voz a la doctora Socorro Apresa Salgado para un mensaje de bienvenida. Adelante, doctora. Buenos días a todos, todas y a todes por acompañarnos. Realmente agradezco también la posibilidad a la maestra Sayuri Herrera por abordar un tema que me parece que es hoy primordial y además tomar en cuenta que no podemos olvidar que en el 2010 tenemos uno de los antecedentes más importantes de una estudiante eh, que fue víctima de feminicidio y realmente su madre, Irinea, hasta la fecha sigue luchando por el esclarecimiento de esta situación. Le agradezco por eso la posibilidad a Sayuri a seguir reflexionando sobre el tema de feminicidio en la Facultad de Derecho y además acompañada por varios académicos y académicas, tanto de la Facultad de Derecho como lo que es de otras latitudes, como es Oaxaca, que nos están acompañando, a diversos estudiantes y estudiantes de la Facultad de Derecho. eh, y, eh, y creo que es importante seguir reflexionando con ello porque es importante desde la Facultad de Derecho promocionar la importancia de juzgar con perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos y también enfoque de interculturalidad cuando estamos hablando del tema de feminicidio y más dado el impacto que ha tenido el COVID directamente en el tema de la procuración de justicia para las víctimas de feminicidio y que esa va a ser uno de los ejes primordiales que va a abordar la maestra Sayuri Herrero en esta charla que nos va a disertar. Y también tenemos datos muy importantes estadísticos, ¿no? Y estos datos estadísticos también nos dejan claro que en el 2020 hubo un incremento importante en el tema de feminicidio. Y creo que este acercamiento con la maestra Sayuri nos va también a destacar un tema que vale la pena tomar en cuenta y tiene que ver con la falta de estadísticas claras en materia de feminicidio, ¿no? Y que muchas veces estas estadísticas no se corresponden realmente con la realidad, porque no todos los casos son denunciados o no todos son, en este caso, analizados desde la perspectiva del feminicidio. Y por eso agradezco también al nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por su apoyo para efectuar lo que es esta conferencia magistral. Bienvenidos sean todos, todas y todes a esta charla. Gracias también por acompañarnos. Al maestro Bucio también nos acompaña en este caso el doctor Ruperto Patiño Manfer y también la maestra Rocío. La maestra Rocío que con distinguidas académicos y académicas también y alumnos y alumnas de esta facultad y alumnos, gracias de verdad por permitirnos continuar reflexionando sobre este tema. Quiero solamente hacer mención, antes de darle el uso del micrófono a la maestra Sayuri Herrera, algunas pequeñas cuestiones importantes respecto a lo que es su currículum vitae. Ella es defensora de derechos humanos, maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, cursó la maestría de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Es licenciada en Derecho por la UNAM y licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha destacado por su ejercicio de la abogacía en la defensa y acompañamiento de víctimas de violaciones graves de derechos humanos, como la tortura, ejecución extrajudicial y feminicidios. En los casos que se ha atendido, sobresale la defensa de la familia de Lesbi, Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio por los hechos ocurridos el 3 de mayo del 2017 en Ciudad Universitaria. Y el caso de Julio César Mondragón, normalista torturado y ejecutado en la noche del 26 y el 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, cuya exhumación dirigió en colaboración con el equipo argentino de antropología forense.
Realmente no acabaría de seguir mencionando todo lo que es la síntesis curricular, pero lo más importante me parece que es escucharla a ella y después que ustedes puedan plantear sus preguntas, que las pueden incorporar en el chat o a través de Facebook Live. A todos y a todas, mil gracias por escucharnos. Adelante, Sayuri, nuevamente agradecida por tenerte aquí. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación a la doctora Socorro Apresa, a las docentes, docentes de la Facultad de Derecho, a los docentes y bueno, a los estudiantes, las estudiantes que nos escuchan el día de hoy. Estoy muy agradecida, muy contenta de poder compartir este espacio de reflexión y de encuentro en mi casa de estudios, como ya lo compartía la doctora Socorro. Yo me formé como abogada en la Facultad de Derecho de la UNAM, allí también hice mi maestría y bueno, también participé en mucho del seminario de filosofía del derecho, de crítica jurídica, ¿no? Grandes enseñanzas que también pues formaron no solamente en mis conocimientos, sino también una ética para el ejercicio del derecho que es muy importante. Y bueno, el día de hoy, pues lo que quisiéramos compartir con un eje que es importante, que son los efectos, las consecuencias de la pandemia por COVID-19 respecto del acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio. Sin embargo, sí quisiera ir un poco atrás para poder contextualizar pues estos impactos. Yo creo que es importante hablar de la situación previa, ¿no? En la que nos encontrábamos. Ya lo comentaba la doctora Socorro, hay casos importantes, relevantes, a partir de los cuales la defensa de las familias, la exigencia de justicia por parte de las familias, fundamentalmente es lo que ha venido generando también el cambio en las leyes y también la creación de instituciones a través de las cuales se puedan garantizar los derechos, ¿no? Para darle vida a la letra de la ley y también para pues lograr los objetivos de la creación de estas normas. Entonces, bueno, para nosotros ha sido muy importante pues el trabajo que han hecho otras compañeras abogadas que también se formaron en la Facultad de Derecho, una de ellas Michelle Salas, en el caso Campo Algodonero, que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual pues se visibiliza una situación estructural de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, en la que pues no se lograba de algún modo explicar, porque no se hacía con perspectiva de género, las muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez, que finalmente en el Estado mexicano, después de procesos en los que no se logra esclarecer los hechos, en los que no se logra el acceso a la justicia para las víctimas, pues estas acuden a instancias internacionales en las que finalmente se obtiene esta sentencia del caso Campo Algodonero, la primera en la que además se nombra el feminicidio, ¿no? Y que ordena al Estado mexicano pues reparar el daño para las víctimas, reponer los procedimientos de investigación e investigar con perspectiva de género. A partir de el caso Campo Algodonero, pues se crea también, se legisla y se crea el tipo penal del delito de feminicidio en pues debates, ¿no? Respecto de quienes decían que no era necesario un tipo penal autónomo como el feminicidio, sino que con la existencia del tipo penal de homicidio bastaba para que las mujeres pudiéramos acceder a la justicia, ¿no? En ese marco también es que una estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM en su momento, Mariana Lima Buendía, pierde la vida a manos de su pareja, que era pues comandante, ¿no? Pues, de policía allí en el Estado de México. Mariana vivía con él y ella es asesinada por un estrangulamiento que en su momento en el Estado de México
Se habla de que no era un estrangulamiento, de que se trataba de un suicidio, y la Fiscalía Estatal lo investiga de esa manera. La madre de Mariana Lima Buendía, la señora Irinea Buendía, pues conocedora de los antecedentes de violencia y de la de violencia de todo tipo que sufría Mariana, psicológica, económica, física, patrimonial, sexual, todos estos tipos de violencia, pues la señora Irinea Buendía le llevaron también a exigir que se investigara el caso como un feminicidio, porque ella estaba muy convencida de que en ese ciclo de violencia en el que estaba su hija, que siempre son ciclos que van en ascenso, muy seguramente habría sido privada de la vida. Entonces, llega el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena que se investigue como feminicidio. Y esa sentencia, la sentencia Mariana Lima Buendía, es una piedra angular de lo que significa investigar feminicidios hoy en día en México, en todo México, porque finalmente la sentencia Mariana Lima Buendía ordena que toda muerte violenta de mujer se investigue como feminicidio aplicando protocolos especializados, y esa es una norma fundamental para nosotros, ¿no? Una sentencia fundamental que nos da la Suprema Corte, y con una indicación muy clara. Cuando hablamos nosotras de muertes violentas de mujeres, pues son todas aquellas muertes que no son muertes naturales, ¿no? Aquellas muertes que se dan por un accidente es una muerte violenta. Esa muerte que se da por un suicidio es una muerte violenta. El homicidio doloso por disparo de arma de fuego es una muerte violenta. Entonces, en todas aquellas que no son por causas naturales, por una neumonía, por COVID-19, ¿no? Todas aquellas otras muertes son muertes violentas, y se tienen que aplicar en ellas, para lograr el esclarecimiento de los hechos, el protocolo de feminicidio. Hay otro punto importante, digamos, en esta línea de tiempo, ¿no? De sentencia caso Campo Algodonero, sentencia Mariana Lima Buendía, y en particular para la Ciudad de México, el caso de Lesbi Berlín Rivera Osorio, que como ustedes saben, era también estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lesbi estuvo estudiando en el CCH, ¿no? En el CCH Sur. Eventualmente ella tenía como proyecto de vida estudiar letras francesas en la Facultad de Filosofía, y pues ya no pudo realizarse este proyecto de vida precisamente porque ella fue víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017, ¿no? Allí en las instalaciones cercanas al Instituto de Ingeniería y de la Facultad de Química, en una caseta telefónica donde su pareja, que también era trabajador de la UNAM, la priva de la vida también por un mecanismo de estrangulamiento que genera pues una asfixia, y a partir del cual también en su momento la Procuraduría, era entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, investiga inaplicando la sentencia Mariana Lima, inaplicando el protocolo de feminicidio, inaplicando la perspectiva de género, y sigue principalmente una hipótesis de suicidio, que además era la versión que la pareja de Lesbi dio a las autoridades en ese entonces de la Procuraduría. Pues esto genera una importante indignación social, indignación también de la comunidad universitaria, que en su momento exige que se investigue utilizando el protocolo, que se investigue sin utilizar prejuicios y estereotipos de género, que generalmente lo que hacen estos estereotipos pues es alejarnos de la verdad, nos impiden ver con claridad e interpretar de manera adecuada los hechos. Mucho se ha dicho que la perspectiva de género, lo que hay quienes dicen es que la perspectiva de género lo que hace es desbalancear los procesos, pero en realidad la perspectiva de género lo que hace justo
es equilibrar la manera en la que nosotros vemos las cosas, es una metodología de interpretación. Esto es la perspectiva de género, una metodología de interpretación que nos permite evidenciar las desigualdades estructurales, simbólicas, sociales que hay entre varones y mujeres y poder quitarnos los estereotipos de género, ¿no? A través de los cuales nosotros miramos la realidad para ser objetivos en cuanto a la interpretación que hacemos de los hechos. Para eso sirve la perspectiva de género. El tipo penal de feminicidio en la Ciudad de México se reguló desde 2011, desde el año 2011. Y los feminicidios en la Ciudad de México se investigaban en la Fiscalía de Homicidios, ¿no? La Fiscalía de Homicidios tiene su sede ahí en Azcapotzalco, en Avenida Jardín. Y allí se investigaban los feminicidios de mujeres. Y también ocurría que en las fiscalías que nosotros conocemos o que denominamos como fiscalías territoriales o fiscalías desconcentradas, como es la Fiscalía Coyoacán, Benito Juárez, en cada alcaldía hay una fiscalía, ¿no? Coyoacán, Benito Juárez, Tláhuac, Tlalpan, Miguel Hidalgo, ¿no? En esas fiscalías regularmente se investigaban los suicidios de mujeres, porque se daba por hecho que todas esas muertes violentas eran suicidios, ¿no? Y inaplicando el protocolo de investigación de feminicidio y la perspectiva de género. Nosotros, pues, podemos ahora que contamos con la Fiscalía, podemos aseverar que habría muchos casos en aquel entonces en los que se dio por hecho que se trataba de suicidios y en los que muy seguramente se trataba de un feminicidio. El tipo penal de feminicidio tuvo su reforma en 2019 y actualmente tenemos un tipo penal que tiene 8 fracciones que nos definen lo que es el feminicidio, ¿no? La muerte violenta a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, así versa el tipo penal en el 148 bis del Código Penal de la Ciudad de México. A quien prive de la vida a una mujer por razones de género, ¿no? Y cuando decimos a quien prive de la vida, estamos hablando de un tipo penal que es doloso, ¿no? Cuando decimos a una mujer, estamos incluyendo también a las mujeres trans, que también eso será, voy a ampliarlo más adelante, pero estamos incluyendo ahí a las mujeres trans, tengan o no su registro o su cambio de identidad de género ante un registro civil. Hay ya criterios interamericanos que nos indican que nosotros debemos respetar la identidad de género de las personas, la identidad social con la que se manejaron socialmente, ¿no? Entonces, a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, y ahí está la clave, cuando hay razones de género. ¿Ajá? Y entonces el tipo penal nos especifica que hay razones de género cuando había violencia previa, que nosotros supiéramos que en esa pareja había una relación en la que se procuraban insultos verbales, violencia psicológica, violencia física, que también va en ascenso, violencia sexual, cuando también haya una relación víctima-victimario en la que el victimario sea su pareja sentimental, haya una relación afectiva, una relación laboral, una relación de confianza sentimental, de amistad. Nos dice el tipo penal que hay feminicidio si el cuerpo de la mujer en su momento, después de privarla de la vida, es expuesto o arrojado en un lugar público, tal como ocurrió con el caso Lesbi, porque finalmente la ciudad universitaria es patrimonio de la humanidad, es un lugar público. Público aun cuando sea cerrado o abierto, ¿no? El espacio puede ser cerrado, puede ser un salón de clases y sigue siendo un lugar público, ¿no? Puede ser un jardín, puede ser un espacio abierto, es un lugar público, ¿no? Puede ser una oficina gubernamental, es un espacio público, ¿no? Puede ser una calle, puede ser un canal, ¿no? Un canal de aguas negras, en fin, ¿no? Ese es el lugar público y esa fracción del tipo penal de feminicidio que habla sobre la exposición pública del cuerpo nos está significando lo que es la basurización del cuerpo de las mujeres, la humillación
de lo que significa y de lo que es ser mujer, y por eso se significa de manera muy importante cuando las mujeres son arrojadas o sus cuerpos son arrojados en el espacio público. Y además, cada una de las fracciones de este tipo penal se van acreditando con diversas periciales que tienen que ver con la aplicación del protocolo de feminicidio. Hay otra fracción del tipo penal de feminicidio que nos dice cuando la víctima haya sido incomunicada, cualquiera sea el tiempo previo a su fallecimiento, porque regularmente los agresores van aislando a las víctimas de sus relaciones amistosas, de sus relaciones familiares, ¿no? Dejan de ver a los amigos o los dejan de ver de manera frecuente o no los ven solas, sino todo el tiempo acompañadas de los agresores que están ahí vigilando de alguna manera para tener control sobre de ellas, a veces por una especie también de celotipia, ¿no? Y muchos de ellos con control de sus redes sociales, ¿no? De su Facebook, de su Messenger, de su WhatsApp, ¿no? Donde ya la intimidad de la persona se termina, donde la fusión aparentemente es completa. Aun cuando nosotros pudiéramos decir que eso es amor, eso no es amor, ¿no? El amor respeta, el amor genera espacios de autonomía en la pareja, ¿no? De sus intereses, de sus amistades, en fin, ¿no? Eso tiene que ver con otra parte que también algunas teóricas feministas y algunas organizaciones pues han estado impulsando, que es la deconstrucción del amor y del amor romántico. Y bueno, el estado de indefensión de la víctima es otra de las acciones que contempla el tipo penal de feminicidio. Y obviamente, este tipo penal autónomo del homicidio nos exige una especialización, ¿no? Que nosotros aplaudimos que en las universidades, pues cada vez más han estado generándose asignaturas sobre lo que es la perspectiva de género, sobre el derecho y el género, ¿no? Y eventualmente también sobre el feminicidio, ¿no? Y cómo se investiga con debida diligencia el feminicidio. Y esta especialización, esta metodología de interpretación que es la perspectiva de género, ha requerido crear instituciones especializadas para que nuestros derechos sean garantizados, ¿no? Para que sean garantizados de manera efectiva. Entonces es por ello que en la Ciudad de México, luego del feminicidio de Leslie Berlin en 2017, organizaciones de la sociedad civil, de una sociedad civil organizada, participativa, proponen que se active la alerta por violencia de género para la Ciudad de México debido a la incidencia de feminicidios que había en la Ciudad de México y también a que se hace un estudio previo donde se observa que en general los feminicidios que venían ocurriendo en la Ciudad de México permanecían impunes, ¿no? Lo que desde sociedad civil se llamaba la ruta de la impunidad, el ABC de la impunidad, ¿no? Que comenzaba desde el lugar de los hechos en el que no se recogían todos los indicios que se tenían que recoger, no se procesaban adecuadamente, no se aplicaba el protocolo, ¿no? Entonces, a partir de la visibilización de la impunidad en esos casos y de esa solicitud que el gobierno de la Ciudad de México revisa y también el gobierno federal revisa a partir del mecanismo que se prevé de alertas por violencia de género en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esa ley vienen reguladas las alertas de género, alertas por violencia de género, que es un mecanismo único en el mundo que existe en nuestro país. Y una alerta por violencia de género significa que hay una emergencia por la cual están perdiendo la vida las mujeres y en la que de manera urgente el Estado debe actuar y debe prevenir las muertes violentas de mujeres y debe prevenir la violencia feminicida que las genera. Y estas alertas por violencia de género, hay diversas alertas activadas en distintos estados de la República en donde se ha advertido la incidencia de feminicidios, la alta incidencia de feminicidios y la necesidad de investigarlos adecuadamente. Entonces, la alerta por violencia de género en la Ciudad de México se activa
en 2019, en noviembre de 2019, pero también en ese año, en 2019, un par de meses antes, se crea la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio. La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio es dotada en su momento de recursos materiales, técnicos y humanos, y aquí me voy a permitir también exponer con una presentación que he preparado, pero decirles la necesidad de tener fiscalías especializadas, porque también hay quien de pronto cuestiona que no es necesario contar con una fiscalía especializada, que se puede investigar feminicidios en fiscalías locales, territoriales, que se puede estudiar feminicidios en la Fiscalía de Homicidios. Realmente nosotros lo que hemos visto ha sido los resultados que ha dado contar con una fiscalía especializada en la Ciudad de México. Realmente no hay fiscalías especializadas en todos los estados de la República, solo en algunos, y que incluso hay estados en los que se investiga, digamos, todos los delitos de género en un mismo lugar, ¿no? Trata de personas, delitos sexuales, violencia familiar, feminicidio, en un mismo lugar, sin separar específicamente feminicidio, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México afortunadamente contamos con esta fiscalía. El 17 de septiembre pasado cumplimos 2 años de que se publicó el acuerdo de creación de la fiscalía. Es un acuerdo que fue emitido en su momento por la Procuradora General de Justicia, la licenciada, la maestra Ernestina Godoy, que tuvo a bien escuchar a las familias y también determinar que era necesaria la creación de la Fiscalía de Feminicidio. También a partir de recomendaciones de derechos humanos que había emitido la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde también había documentado casos en los que se habían violentado los derechos de las mujeres, y también a partir de la alerta por violencia de género que recomendaba la creación de la Fiscalía de Feminicidio, ¿no? Entonces, se crea esta fiscalía en un marco de transición de procuraduría a fiscalía, ¿no? Que también es muy importante que tengamos en mente ese contexto donde la procuraduría no tenía autonomía, el Ejecutivo de la Ciudad de México designaba quién era el titular o la titular de la Procuraduría, y actualmente, ya siendo fiscalía, pues tenemos autonomía, la autonomía del poder público, político, que nos permita a nosotros investigar con objetividad, alcanzar la verdad y tener un único interés, que es lograr el acceso a la justicia para las víctimas, y eso es muy importante. Titulares de la Procuraduría o de la Fiscalía, podría decirles que ha habido en toda su historia solo 2 mujeres, ¿no? Solo 2 mujeres, una de ellas nuestra actual fiscal, la maestra Ernestina Godoy. Y eso también nos habla de cómo se construyen nuestras instituciones, quiénes están a cargo de ellas y la importancia de lograr la igualdad de género y la paridad para lograr también esa igualdad en la representación que tenemos las mujeres en la función pública y en las instituciones. El feminicidio es producto de la desigualdad de género. El feminicidio es producto de la discriminación por razones de género, de la discriminación más grave que implica privar de la vida a una mujer porque es mujer, ¿no? Entonces, en tanto nosotros logremos alcanzar la igualdad, garantizar otros derechos, como el acceso a la educación, como el acceso a la salud, el derecho a decidir, el trabajo, la equidad en cuanto a las tareas domésticas, estos roles que son los roles de género, de qué le toca a una mujer por ser mujer, qué le toca a un hombre por ser hombre, de construirlos, compartir estas tareas, en fin. En la medida en que logremos la igualdad de género, el feminicidio dejará de existir. Pero mientras exista, es necesario contar con una fiscalía especializada. Y entonces me permito compartir a ustedes brevemente esta presentación a los 2 años de la creación de nuestra fiscalía, que muchas compañeras, compañeros, académicas nos han dicho, es nuestra fiscalía. Claro que sí, porque es una fiscalía que pertenece, digamos, sí a la sociedad,
sí a quienes exigieron que existiera, sí a quienes la procuran y la cuidan, ¿no? Entonces, bueno, esta Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio cumplió su segundo aniversario, les decía, el 17 de septiembre. Esta es la incidencia que tenemos de feminicidio, que ya también lo ha referido nuestra fiscal general. Ustedes pueden observar cómo hubo picos ahí en 2019, ¿no? Cómo ha venido la tendencia en feminicidio, ¿no? En 2020 tuvimos ahí en enero 8 feminicidios, luego 7, 7, 7, 8, 8, 6, 8, 7, ¿no? Es un promedio digamos, de 6 feminicidios al mes, ¿no? Pero para nosotros determinar cuántos feminicidios o cuáles son los feminicidios en ese periodo, nosotras hemos tenido que investigar casos en los que sí se trataba de un suicidio, casos en los que sí se trataba de un accidente, casos que parecían suicidios o que parecían accidentes y que eran feminicidios, homicidios dolosos por disparo de arma de fuego que resultaban ser feminicidios porque los había ordenado la pareja de la víctima, ¿no? Entonces, determinar qué muerte violenta de mujer sí es un feminicidio y qué muerte violenta de mujer no es un feminicidio es una tarea importante para garantizar la justicia, para garantizar el derecho a la verdad, para garantizar el derecho a la reparación, ¿no? Que implica ser reparado cuando se es víctima de feminicidio, ¿no? Tenemos también un aumento en nuestras vinculaciones a proceso, ¿no? Estamos cumpliendo nuestras órdenes de aprehensión regularmente cuando obtenemos la orden, en esa misma semana se aplica esa orden de aprehensión, se le da cumplimiento, ¿no? Que implica que la justicia sea oportuna, que implica que la justicia sea expedita, ¿no? Y claro, pues han venido disminuyendo los casos de feminicidio, aun cuando la hazaña se mantiene, ¿no? En ellos. Esto hace parte de lo que les decía, la creación de la Fiscalía Especializada, con el anuncio de creación, que es el 6 de mayo de 2019, el acuerdo de creación, que es el 17 de septiembre de 2019, una convocatoria pública y abierta muy acertada para que quien ocupe o ocupara la titularidad de la Fiscalía fuera a través de un concurso de oposición en el cual organizaciones de la sociedad civil propusieran personas que pudieran tener la capacidad, el conocimiento, la sensibilidad para responsabilizarse de la conducción de la Fiscalía de Feminicidio, ¿no? A partir del cual su servidora resulta ser designada, ¿no? De este concurso de oposición público y abierto, un ejercicio importante que nos parece que podría ser replicado para la titularidad de otras fiscalías, por la importancia que ellas tienen, por la sensibilidad respecto de los casos que en ellas se investigan, ¿no? Y el 8 de marzo de 2020, que es cuando se anuncia finalmente esta designación, que es la de su servidora, ¿no? A partir de entonces, nosotros habíamos presentado un plan de trabajo. Yo había presentado un plan de trabajo que no fue un plan de trabajo que se elaborara de manera individual. Es un plan de trabajo que elaboramos con organizaciones de la sociedad civil, con víctimas respecto de qué fiscalía queremos. Ese plan de trabajo, para cuando lo elaboramos, no había una pandemia por COVID-19, no había una situación como la que tenemos ahora. Y obviamente, pues hemos tenido que hacer muchos ajustes a partir de esos impactos, porque finalmente son instituciones nuevas que se crean y que empiezan a funcionar en ese contexto tan adverso de la pandemia por COVID-19 que hemos debido afrontar. Yo siempre he dicho que ha sido el mejor momento y el más duro momento, el más difícil, quizá uno diría el peor momento, ¿no? Por el contexto, para asumir la titularidad de esta fiscalía. Pero por lo mismo es el mejor momento, porque es el más difícil y es cuando tenemos que cuidar más que ese protocolo de investigación de feminicidio se cumpla y que las familias puedan tener acceso a la justicia. Entonces, nosotros construimos con varias compañeras, compañeros de esta institución, de la Fiscalía General de Justicia, el diseño de la Fiscalía de Feminicidio, ¿no? Como ustedes pueden ver, una unidad de judicialización, porque era muy importante que nosotros judicialicemos nuestros propios casos, que cuando tengamos los datos de investigación con los que podemos probar que un hecho es un feminicidio,
podamos nosotros mismos llevar nuestras audiencias, solicitarles a los jueces las órdenes de aprehensión, llevar audiencias para control de actos de investigación como una toma de muestra de sangre, una toma de muestra de amilasa salival, que a veces se requieren para obtener un perfil genético, ¿no? Y que son datos que requieren de control judicial, sobre todo cuando la persona a la que queremos obtener la muestra se niega a dar esa muestra. Nosotros tenemos que acudir ante un juez para poder obtenerla de manera lícita, para que sea una prueba lícita. Entonces, llevamos nuestras audiencias de vinculación a proceso, nuestras audiencias para actos de investigación, cateos, que ha tenido que hacer también la Fiscalía de Feminicidio, cateos, en los que también ha sido muy complicado porque el personal cuando hace una intervención en un lugar siempre corre el riesgo de un contagio. Ha habido casos de muertes violentas de mujeres en los que de primer momento no sabemos si fue un fallecimiento por COVID o si fue un fallecimiento por una circunstancia violenta, por cómo se encuentra el cuerpo, y eso implica riesgos para el personal de la Fiscalía, para nuestros policías de investigación, para nuestras peritas y peritos en la intervención de lugares de hechos, en los que se tiene que hacer también utilizando trajes especiales para evitar pues un eventual contagio, ¿no? Tenemos, o sea, se creó un área de recursos materiales, de transparencia para garantizar el acceso a la información, la unidad de transfeminicidio, ¿no? Donde ahí se acumulan los casos y se investigan los casos de muertes violentas de mujeres trans, la unidad especializada en mujeres en calidad de desconocidas, que inicialmente se tenían alrededor de 50 casos y que actualmente ya hemos logrado la identificación de casi 30 casos de mujeres que guardaban la calidad de desconocidas, porque cuando tú encuentras un cuerpo en un lugar público, pues regularmente no sabes quién es, ¿no? Y menos si no hay una identificación. Entonces, hacemos el procesamiento, aplicamos el protocolo de feminicidio y eventualmente buscamos saber quiénes son. Una unidad de tentativas de feminicidio, que cada vez se han visibilizado más las tentativas de feminicidio y que se han empezado a distinguir de lo que son las lesiones o de lo que es la violencia familiar, porque hay casos de violencia familiar ya muy graves, pero sí hay que distinguir esos casos graves de violencia familiar de lo que es una tentativa de feminicidio. Un área de estadística, un área de acompañamiento a víctimas, ¿no? Y pues también el personal, que miren, nosotros cuando iniciamos también, con 11 ministerios públicos, con 16 policías de investigación, ¿no? Y ya para 2020 tenemos 22 ministerios públicos, 34 policías de investigación. Actualmente el personal en la Fiscalía estamos dotadas de 31 personas entre ministerios públicos y oficiales secretarios. Los oficiales secretarios están en un color un poco más oscuro, un morado más oscuro. 40 policías de investigación actualmente, 40 policías de investigación, 31 ministerios públicos y personal administrativo, ¿no? 14 personas, entre quienes trabajan en el área de estadística, entre quienes trabajan en el área de transparencia, quienes están en oficialía de partes. Esto ha significado investigar feminicidios con debida diligencia en la Ciudad de México. Ha significado un esfuerzo institucional muy importante en materia de recursos humanos, técnicos y materiales, garantizar justicia para las víctimas. Se puede mirar aquí el clamor de las familias, cuando las familias exigían investiguen con debida diligencia, no se tenían estos recursos. No tenerlos implicaba violentar los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las madres, de las sobrevivientes, ¿no? Actualmente pues se ha dotado de todos estos recursos justo para lograr la justicia, justo para tener lo necesario, ¿no? Para poder aplicar el protocolo de feminicidio, y es personal que se ha ido especializando, que se ha ido capacitando, ¿no? Tenemos relaciones interinstitucionales muy importantes, ¿no? Donde también la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos ha apoyado para poder, ustedes saben que ¿quién es la primera persona que recibe la noticia criminal? Cuando tú llamas al 911, a Secretaría de Seguridad Ciudadana, los policías que hemos visto de campo, ¿no? Los policías, los azules, ¿no? Que les dicen luego popularmente, son quienes inicialmente conocen de estos temas y quienes a su vez deben llamar a la Fiscalía de Feminicidio para decirnos
que hay un cuerpo de una mujer en un lugar, que ha habido una muerte violenta de mujer, para que la Fiscalía de Feminicidio entre en acción. Entonces, también tenemos obviamente una relación importante con el INCIFO, ¿no? Para la elaboración de las necropsias. El INCIFO depende del Poder Judicial de la Ciudad de México, son quienes se ocupan de hacer las necropsias, de determinar las causas de muerte. Tuvimos también un cambio de instalaciones que ha implicado, esto fue el 25 de noviembre del año pasado, garantizar también condiciones dignas para la atención a las víctimas, con espacios privados de atención, con una ludoteca, ¿no? Con una ludoteca para atender también a niñas, niños. Y nuestro modelo de trabajo de turno continuado actualmente ya se permite, porque la pandemia por COVID-19 nos implicó, igual que a las universidades, que no podíamos recibir servicios sociales, que no podíamos recibir estudiantes que quisieran hacer sus prácticas profesionales en la fiscalía. Y de verdad, ¿cómo nos han hecho falta? Todas y todos ustedes nos han hecho mucha falta. Actualmente tiene como 15 días que se acaba de emitir una circular interna de aquí de la Fiscalía General de Justicia, la emitió la maestra Ernestina, donde ya se autoriza que podamos recibir estudiantes para realizar su servicio social, para realizar sus prácticas profesionales. Esto ya se puede hacer, no se podía. Y estuvimos pues en un tiempo, diríamos, como de vacas flacas, ¿no? Porque no contábamos con los servicios sociales, no contábamos con las prácticas profesionales y también las personas trabajadoras que les mostraba hace un rato, pues hay personas que tienen alguna vulnerabilidad por diabetes, porque padecen diabetes, porque padecen hipertensión, por la edad, y en tanto que no se contaba con una vacuna, pues era importante cuidar que nuestro personal pues no se contagiara por COVID-19 para salvaguardar su vida. Y eso nos implicó que se hiciera trabajo en casa, ¿no? Y hacer trabajo en casa cuando se investiga un delito es muy difícil, sobre todo porque la información con la que se cuentan las carpetas de investigación pues permanecen aquí y deben continuar aquí, ¿no? Entonces eso también ha sido un reto importante, ¿no? El cuidado del personal, el manejo de las medidas sanitarias para el personal de la Fiscalía, y ha ralentizado, ¿no? Los procesos para el acceso a la justicia para las víctimas, ¿no? Es esto que les hablaba hace rato sobre la capacitación, ¿no? Donde han participado personas que trabajan en CEMujeres, en el CIEG de la UNAM. Hemos recibido aquí a investigadoras del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM para capacitar a nuestro personal. Agradecemos mucho por ello a la Universidad Nacional Autónoma de México. Para otras organizaciones de la sociedad civil, Fundar, Casa de las Muñecas Tiresias y la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que han participado con nosotros este año para capacitar, especializar a nuestro personal, especializarlo. Hemos trabajado mucho en ello, también en medio de la pandemia, ¿no? Poder avanzar en nuestros seminarios, avanzar en la capacitación, ¿no? Ha sido muy importante. Y ya para cerrar esta presentación específicamente, compartirles los proyectos que tenemos a futuro, ¿no? Y que, bueno, ya estamos trabajando en ellos, de hecho, que son la actualización del protocolo de feminicidio, porque el protocolo, el ABC, la metodología para investigar feminicidio, debe actualizarse acorde al nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Debe actualizarse considerando que ya existe una fiscalía especializada para la investigación de feminicidio. Estamos trabajando también en un atlas de feminicidios que próximamente se publicará por parte de la maestra Ernestina Godoy, también de la coordinadora de delitos de género, en cuanto a que se garantice el derecho a la verdad para la sociedad. ¿Dónde están ocurriendo los feminicidios? ¿Quiénes están perpetrando los feminicidios? ¿Qué relación tenían con las víctimas? Y cómo fue que ocurrieron estos feminicidios, de manera que podamos generar, si bien la tarea de la Fiscalía no es la prevención del feminicidio en cuanto a las medidas previas que se deben realizar para evitarlo, sí es lograr el acceso a la justicia para las víctimas, sí es generar información que permita a otras instancias gubernamentales incidir y buscar la manera de evitar los feminicidios, detectar el riesgo de violencia feminicida
en las familias, ¿no? Hay una alta incidencia de violencia familiar, muy, muy alta, que genera prácticamente 2,000 o 3,000 carpetas de investigación, ¿no? Que se van iniciando mensualmente, ¿no? ¿De qué nos habla? ¿De qué tipo de sociedad nos está hablando que exista tanta violencia en las familias, ¿no? A partir de la cual, pues, existen los feminicidios también, y que existen no solamente por un tema que uno podría decir que es familiar, sino por violencias estructurales, por la falta de garantía de los derechos básicos para las familias, porque eso tensa, eso genera otras violencias. Violencias estructurales, la pobreza estructural, ¿no? Es un caldo de cultivo para el feminicidio. La falta de garantía de otros derechos de manera estructural, trabajo, educación, salud, es un caldo de cultivo del feminicidio, ¿no? No podemos ver el feminicidio aparte de todos esos otros derechos que se tienen que garantizar para que nuestra sociedad viva en general en condiciones dignas. Y la consolidación del modelo de atención a víctimas. Hemos buscado registrar a las víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar su acceso a la justicia. Y porque cuando hay una víctima de feminicidio, una mujer regularmente es madre de niñas, niños, 3 niñas por cada caso, ¿no? Dos o 3 niñas por cada caso de feminicidio, a veces una niña o un niño, ¿no? Que son niñas y niños en situación de orfandad por feminicidio, que requieren de atención especializada, que requieren también de nuestra parte la elaboración de protocolos especializados de atención para estas niñas y niños. Ya tenemos un protocolo nacional para la atención, con directrices para la atención de niñas y niños en situación de orfandad por feminicidio. No obsta para lograr, en lo particular, en la Ciudad de México, un protocolo de atención local o el diseño de programas específicos para la atención a niñas y niños, que eso nos está faltando, que hay que hacer, que hay todavía mucho camino por andar en esa materia, y que respecto de la pandemia por COVID-19, pues también se ven afectados. Ustedes saben que el Tribunal Superior de Justicia pues ha ordenado suspensión de labores por periodos a veces de 2 o 3 meses, regresan a trabajar 2 o 3 meses durante el año pasado, incluso también durante este año. Eso ha implicado que los juicios no se lleven a cabo, que las etapas intermedias del procedimiento penal pues también se suspendan, ¿no? Lo que no se ha suspendido en el Poder Judicial son las audiencias que nosotros solicitamos de carácter urgente. Es decir, cuando yo necesito una orden de aprehensión, esa audiencia sí se lleva. Cuando necesitamos una vinculación a proceso, esas audiencias sí se llevan en condiciones extraordinarias, ¿no? Donde, aun cuando son audiencias públicas, pues se restringe el acceso de las personas a las audiencias, ¿no? Para evitar una mayor concentración en esos lugares. Pero el hecho de que se suspendan labores de manera esporádica en los tribunales, pues implica también un impacto para las víctimas en el acceso a la justicia, ¿no? Aquí, cuando se inició la cuarentena, en la Fiscalía hubo momentos en los que no venían tantas víctimas. No dejaron de venir, no dejaron de exigir, eso sí, pero presencialmente casi no venían. Y ya después, cuando se veía que la pandemia continuaba y que la cuarentena iba a continuar, las madres de familia dijeron, pues yo voy a ir. Y vienen aquí las señoras, han venido las mamás con las medidas sanitarias, con el uso de cubrebocas, con el uso de gel, siempre arriesgando pues a enfermarse, pero para exigir y para saber cómo van las investigaciones sobre las muertes violentas de sus hijas, ¿no? Hemos utilizado, como todos, pues el Zoom u otros mecanismos, incluso ahora para poder tomar comparecencias a testigos, para tomar comparecencias a víctimas, ¿no? Antes se utilizaba un poco menos frecuente, bueno, ahora lo hacemos de continuo para que incluso cuando están enfermas por COVID-19, las víctimas o los testigos puedan comparecerse a través de esta vía y se toma su entrevista y se registra en nuestras carpetas de investigación, ¿no? Estas adaptaciones las hemos tenido que hacer.
Es una vía que utilizamos también para informar actualmente ya cada vez más a familiares que no radican en la Ciudad de México, que de pronto pueden radicar y que radican en Brasil, que radican en Morelos, en Hidalgo, para informarles sobre los avances en sus carpetas de investigación en Chiapas, en Yucatán. Eso también pues ha sido un dispositivo que generó la pandemia, ¿no? Que yo diría que al menos en esta parte ha sido positiva, ¿no? Para poder flexibilizar y garantizar también que de manera frecuente se informe sobre los avances en nuestras carpetas. Bueno, pero regularmente no sé si hasta aquí iría yo cerrando para escucharlas, no sé si ya me extendí mucho, pero en general ha sido pues lo que hemos hecho en este contexto en el que pues han enfermado nuestro personal, en su momento enfermó nuestro comandante. Feminicidios tiene un comandante de policía de investigación muy aguerrido, muy aferrado cuando tiene que cumplir una orden de aprehensión, cuando tiene que buscar un dato, testigos, cámaras, ¿no? Muy diligente, que en su momento también enfermó nuestro comandante, que enfermó también, ha enfermado, ministerios públicos han enfermado, pero pues hemos procurado cuidar de ellos, de ellas, de que se recuperen. En su momento también su servidora enfermó y bueno, nos ha sido muy complicado, nos ha generado mucha angustia porque finalmente los feminicidios no paran, no esperan a que uno se recupere y pues hay que estar pendientes también de la aplicación del protocolo y de la atención a las familias. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí, no sé si para conversar, ¿no? Juntos, escucharnos. Muchas gracias a la maestra Sayuri Herrera. Es un enorme placer escucharla y sobre todo felicitarla, ¿no? Por su ardua labor a lo largo, primero como yo diría como una de las grandes activistas en esta área, pero también hoy desde la institución, realmente buscando garantizar lo que es la procuración de justicia a lo que son las víctimas de feminicidio. Hay varias felicitaciones, Sayuri, dentro de lo que es el Facebook, a lo cual me uno. Muchas gracias. Siempre es un gusto escucharte. Ya hace un rato que nos conocemos y para mí de verdad es muy grato ver todo lo que en este viaje que has hecho con mucha claridad y mucha concreción respecto a la situación en la que nos encontramos, en torno a lo que es el tema de la justicia a las víctimas de feminicidio. De verdad te lo agradezco. Hay una de las primeras interrogantes que hay que se está planteando es la siguiente. Si quieres, te parece que te lance esta primera pregunta, independientemente de que si alguno o alguna de las personas que están en sala o bien en el Face, que nos están siguiendo por el Facebook Live, pueden hacer las preguntas que consideren en este caso pertinentes, o los que estén en sala, los estudiantes, las académicas o académicos que nos están acompañando también en la sala. Muchas gracias, Sayuri, y te planteo la primera interrogante. Plantea la maestra Livia que si la tipificación del delito de feminicidio, es decir, la acción de sancionar penalmente la privación de la vida de las mujeres por motivos de géneros, en lugar de incluir tales actos como agravantes, del delito de homicidio, ¿consideras que es una medida de igualdad o una acción afirmativa? Esa es una primera de los cuestionamientos. Sí. Bueno, yo consideraría que es para lograr el acceso a la igualdad, ¿no? Más que una acción afirmativa. Creo que tiene todos los elementos el tipo penal de feminicidio para hacerlo, para hacer un tipo penal autónomo y porque implica también la visibilización de estas violencias, ¿no? Nombrarlas, detallarlas, ayuda también a visibilizarlas, a dejar de normalizarlas y a poder garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, que no solamente implica investigar con perspectiva de género, que implica juzgar con perspectiva de género. Si yo investigué con perspectiva de género y el juez, la jueza a quien le presento el caso, no lo analiza también y no lo juzga con esa perspectiva, el caso no va a prosperar.
Hay un protocolo para juzgar con perspectiva de género que también es importante que apliquen los jueces, pero sí, yo diría que es una acción para lograr la igualdad, más que una acción afirmativa. Y incluso ahora que se está discutiendo la creación del tipo penal de transfeminicidio, ¿no? Porque la comunidad trans es una comunidad también súper organizada, ¿no? Y hay algunos organizaciones de esta comunidad que, al menos en Sudamérica, han logrado ya que se visibilice y que se regule sobre el transfeminicidio de manera separada al feminicidio, ¿no? Porque, de hecho, aquí nosotros tenemos ese debate también, hablando de cómo se van generando estos tipos penales. Hay quienes dicen que basta con hacer un agregado, una fracción más al 148 bis, donde se hable de la transfobia, ¿no? Y donde también se especifique cómo esto genera muertes violentas de mujeres trans. Y hay quienes dicen, no, que también son de colectivas trans, que dicen, queremos nuestro propio tipo penal también para visibilizar lo que a nosotros nos ocurre, y porque sí ha pasado que no se reconoce la identidad de género de las personas trans en el Poder Judicial, porque aun cuando nosotros lo hagamos, pues también sabemos que hay otro poder que debe reconocerlo, y en estricto sentido, si se aplica la ley de manera formal, la ley como está, y se discute el concepto de mujer, y si hubo este cambio en el registro civil o no lo hubo, pues también obsta para negar el acceso a la justicia o lograr el acceso a la justicia para las mujeres trans, en fin. Entonces, sí entiendo esta pregunta que nos hace y que tiene que ver con cómo se van generando cada uno de estos tipos penales y por qué, ¿no? Yo creo que sí, obviamente tiene que ver con el derecho a la igualdad. Muchas gracias, Sayuri. También el doctor Patiño te felicita, está dentro de los comentarios. Muchas gracias, doctor. Hay un planteamiento que hace Carolina Ramírez. Ella plantea que ojalá en el protocolo de feminicidios incluya a los sobrevivientes, a las sobrevivientes de feminicidio y a las niñas, niños, niñas en orfandad, a las y a los hijos de los sobrevivientes, de las sobrevivientes que también quedan en vulnerabilidad, permíteme un segundo, en una vulnerabilidad extrema, en lo que te recuperas no, en lo que te recuperas no puedes trabajar, su estabilidad emocional se ve afectada a largo plazo, entre otras. Eso es lo que está planteando, en este caso nos están planteando Carolina Ramírez. No sé si te gustaría plantear algo al respecto. Sí, pues estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que visibilizar las tentativas de feminicidio fue muy complicado, y se han logrado visibilizar desde que se visibilizó primeramente el feminicidio, ¿no? Porque de ahí era que había la posibilidad de que las tentativas pudieran también atenderse adecuadamente, ¿no? Y nosotros hemos estado trabajando también en una base de datos de niñas y niños, hijos e hijas de mujeres sobrevivientes de feminicidio, ¿no? Que es cierto que se ha hablado de niñas y niños en situación de orfandad, que incluso en estos casos ha habido programas sociales, pero que se han enfocado pues a un apoyo económico, que creo que podría y debería ampliarse, porque también es cierto que la guarda y custodia de las niñas y niños queda también en entredicho cuando falta la mamá, porque regularmente es que falta la mamá, pero también el papá, que regularmente es quien ha participado, ¿no? de estos hechos, y que es en su momento también sancionado o se encuentra en prisión preventiva, pues nos genera que pues estos niños y niñas permanezcan con las abuelas, con los abuelos, en una situación precarizada, ¿no? Porque ya no cuentan con su papá y con su mamá, ¿no?
Entonces, el papá y la mamá pues son familiares con los que ya no cuentan niñas y niños, están con las abuelas y abuelos, pero ellos no tienen la guardia y custodia, ¿no? Y entonces ahí implica también la intervención del DIF, implica también que nosotros demos intervención a la agencia especializada en niñas y niños, la Fiscalía de Niñas y Niños y Adolescentes, para que se pueda regularizar su situación jurídica, ¿no? Pero hace falta la atención psicológica también, psicológica especializada por esa pérdida que implica para ellos la pérdida de su mamá cuando ella ya no se encuentra con vida, asimilar a veces de manera muy, muy cruda, que ha sido un familiar u otro familiar quien les privó de la vida, quien privó de la vida a su mamá. A veces son niñas y niños que atestiguaron la violencia previa o que atestiguaron el feminicidio, ¿no? Y para ello, pues hace falta intervención también desde las universidades, pienso yo, desde la Facultad de Psicología. Nosotros hemos acudido a la UNAM, en varias ocasiones y agradecemos muchísimo, muchísimo a las autoridades universitarias, al rector, a la comunidad, porque nos han apoyado con periciales. Hemos requerido a veces periciales, experticias con las que no siempre cuenta la Fiscalía, como por ejemplo una pericial en física o en ingeniería, cuando se trata de muertes violentas de mujeres donde son por aparentes precipitaciones, donde generalmente los agresores refieren, es que estábamos discutiendo, y entonces ella se arrojó por la ventana, ¿no? O ella se suicidó, se sintió muy mal y se suicidó y se arrojó por la ventana, ¿no? Entonces nosotras ya no estamos dando por hecho que efectivamente las mujeres se arrojaron por la ventana y para suicidarse, ¿no? Porque cuando tú observas, no un caso, sino muchos casos, donde todos dicen, discutimos y después ella se aventó, dices, no, es que no, algo mal está ahí, ¿no? Entonces nos damos cuenta que las lesiones que presenta el cuerpo no se corresponden todas con una precipitación o con las que generó una caída o un golpe, ¿no? Sino que hay lesiones, que hay rasguños, que hay otros golpes, ¿no? Y entonces hemos requerido a la Universidad Nacional Autónoma de México de sus experticias en física y en ingeniería para saber la fuerza, el impulso, la curva que se generó, la velocidad, que todo eso podamos esclarecer para saber si ella se impulsó o si a ella la empujaron, ¿no? Si hubo forcejeo previo. Obviamente todas estas experticias se tienen que concatenar con perspectiva de género y con otras experticias en antropología social, ¿no? Pero no solamente hemos acudido a la UNAM para pedirles apoyo en el esclarecimiento de los hechos con la experticia de sus académicas, académicos e investigadores. Hemos acudido a la UNAM para solicitarles apoyo respecto de reparaciones del daño. Por ejemplo, tuvimos un caso de una mujer sobreviviente de tentativa de feminicidio, a la que su pareja, por los golpes que le dio, ella pierde la dentadura, ¿no? Entonces, incluso en algún momento inconsciente, la pareja le extrae los dientes, ¿no? Entonces, eso ya, vaya, es muy grave, muy grave. Ahí nosotros acudimos también a la Facultad de Odontología, ¿no? Para pedirles que en su posgrado pudieran atender a esta mujer y colocarle las prótesis dentales que requería, ¿no? Y allí, bueno, el señor rector dijo, adelante, sí. También la directora de la facultad nos dijeron, y eso fue un impacto también de la pandemia, porque nos dijeron, miren, ahorita las instalaciones están cerradas, las clínicas no están funcionando, pero en cuanto estén funcionando, cuenten con la universidad para el tratamiento de esta persona de manera gratuita, poder reponerle pues todo lo que esta parte, ¿no? Todo lo que ha sido su dentadura, que tiene impactos también psicológicos y que le recuerdan a diario lo que vivió, ¿no? Y que hace parte de poder reponerle, de garantizar la reparación del daño, y ahí estamos también muy agradecidas con la universidad. Creemos que es una relación que es importante cuidar y que además nos deja de manera muy nítida cómo afrontar la violencia feminicida, pues es una tarea interinstitucional en la que las universidades juegan un papel fundamental, incluyendo también la presencia de sus estudiantes en la Fiscalía, que esperamos pronto tenerlas y tenerlos por aquí. Y entonces, como les decía, en las tentativas de feminicidio, ¿no?
Sí, coincido con Carolina, ¿no? que nos refiere que en el protocolo deben considerarse las tentativas, en el protocolo deben considerarse también a las niñas y niños hijos de sobrevivientes de feminicidio, por supuesto, porque lo que no se nombra, pues no existe y no se atiende. Entonces, sí, sí requerimos que nuestro protocolo, que estamos trabajando en él, pues sea exhaustivo y que además sea un protocolo que se haga con la participación de instituciones como la UNAM, con la participación de las víctimas, siempre, siempre en el centro las víctimas. Muchas gracias, Ayuri, y me alegra muchísimo que esa colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en lo que es la investigación y reparación de lo que es la violencia feminicida. Hay otros cuestionamientos, otras preguntas. Te felicitan por tu excelente presentación. La pregunta es la siguiente. ¿Consideras que la alerta de género contra las mujeres es un mecanismo eficiente para combatir la violencia, los feminicidios, etcétera? De ser así, ¿por qué? Sí, yo considero que es eficiente. Creo que se ha debatido mucho sobre la pertinencia en la activación de las alertas por violencia de género, ¿no? Si son útiles, si no son útiles, porque de pronto yo pienso que sí, soy una convencida de las alertas por violencia de género, porque implican que las instituciones se coordinen, y esa coordinación deba ser evaluada con indicadores precisos y que esa evaluación se haga por instituciones universitarias y por organizaciones de sociedad civil y por las mismas víctimas, ¿no? A nosotras la alerta por violencia de género en la Ciudad de México, pues ha implicado, por ejemplo, la participación de la Secretaría de las Mujeres en la prevención de violencia feminicida. Han ido casa por casa, domicilio por domicilio, informando, detectando casos de alto riesgo de violencia feminicida en los que es necesario restituir o fortalecer las redes de apoyo de las mujeres. Sus redes de apoyo para que puedan salir del domicilio, o sus redes de apoyo para que el agresor salga del domicilio, o para la ejecución, la solicitud de medidas de protección. Las medidas de protección son fundamentales. Acudir frente a los jueces, decirles la violencia que están padeciendo las mujeres y que los jueces dicten una medida de protección para recuperar sus cosas, porque a veces cuando las mujeres salen del hogar, dejan su ropa, dejan sus documentos, dejan sus cosas, salen huyendo, ¿no? Y con estas medidas de protección pueden acudir al hogar en compañía de un ministerio público y de un policía de investigación para recuperar sus cosas, sus pertenencias. O en determinado momento acuden policías de investigación y ministerios públicos también para solicitar al agresor que salga del domicilio porque el juez ha determinado que él salga del domicilio, ¿no? Y en estas medidas de protección está actuando de manera continua la Secretaría de las Mujeres, y es una medida que ayuda a prevenir el feminicidio y que hace parte de la alerta por violencia de género, ¿no? Que nos ha implicado trabajar también de manera continua la Fiscalía de Feminicidios con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Antes el feminicidio no se consideraba un delito que ameritara, un delito que fuera de interés para la seguridad pública, ¿no? Eso es un cambio fundamental, porque antes se decía, bueno, pues son crímenes pasionales, es algo que ocurrió, que es entre privados. Veíamos pelear una parejita de novios o una pareja en una unidad habitacional, ¿no? Y decíamos, pues ese es es su problema, ¿no? Es una situación privada. Ahora no. La violencia de los hogares es de interés social, es de interés público, nos interesa a todas, nos interesa a todos, porque el Estado además está invirtiendo para prevenir esa violencia, porque nos afecta a todas, a todos, esa violencia, porque genera niños en situación de orfandad. Entonces, no es entre privados. Cuando uno ve que están peleando una pareja, que están violentando a una mujer, no es una situación privada, es una situación de interés social, de interés público, de interés del Estado. Tan es de interés del Estado que por parte de la alerta de violencia de género ha implicado coordinarnos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no?
que hace patrullajes frecuentes en las calles, con la Secretaría, para que la Secretaría actúe de manera inmediata cuando ocurre un feminicidio, ¿no? Tenemos de Conducta Ciudadana para tratar casos de feminicidio. Tan es de interés público y qué bueno que tengamos estas mesas de trabajo, ¿no? Ha implicado, implica también que otras instancias de gobierno, desde la Secretaría de Salud, ¿no? Del Trabajo, se involucren. Yo lo que creo más es que hace falta en esta coordinación interinstitucional sumar otras instituciones para que todas, bajo lo que significa una alerta, que es una emergencia, actúen, para que todas actúen. Hay mujeres que frecuentemente son trasladadas a hospitales, pierden la vida ya en el hospital a partir de la violencia que hubo antes, ¿no? Y en los hospitales también se debe conocer el protocolo de feminicidio. En los hospitales deben llamar a la Fiscalía de Feminicidio. Eso implica coordinación interinstitucional, ¿no? Y que se traten estos casos también con esta perspectiva de género. En fin, yo diría que se tienen que sumar más instituciones. Decretar en un lugar, en un municipio, en una alcaldía, en una ciudad, en una entidad federativa, la alerta por violencia de género, implica recursos, implica que se destinen recursos del Estado para atender esas violencias. Porque deben ir acompañadas de eso, ¿no? De las prioridades, ¿dónde están las prioridades en el presupuesto? ¿A dónde se están destinando? ¿No? Y se deben destinar, desde nuestra óptica, a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y a prevenir el feminicidio. La alerta por violencia de género también ha generado, por lo menos acá en la Ciudad de México, la aplicación del programa Sendero Seguro, ¿no? Que aquí en la Fiscalía, donde hemos detectado que ocurren feminicidios, hemos hecho de conocimiento también a estas instituciones para que allí se coloquen cámaras, para que allí se coloque un módulo de policía, para que se coloquen luminarias, ¿no? Que nos permitan prevenir estas violencias y que eventualmente, si ocurren, pues contemos con un video, contemos con una evidencia de qué fue lo que pasó, sobre todo en lugares boscosos, ¿no? En Tlalpan, que es una delegación, es de las que tiene más alta incidencia. Tlalpan, Iztapalapa, Gustavo Amadero, ¿no? En Iztapalapa sí es una alcaldía con mucha más densidad de población. Esa también es una razón para explicar por qué la alta incidencia de feminicidio en Iztapalapa. Pero también se puede explicar a partir de que es de los lugares donde la población se encuentra más precarizada respecto del acceso a los servicios, ¿no? O sea, lo decimos no para estigmatizar de, es que los feminicidios solo ocurren en Iztapalapa. O como se llegó a decir, es que solo ocurren en Ciudad Juárez. No, no, no. Hay que explicarnos las razones estructurales de por qué en esos lugares la incidencia, ¿no? Donde también en Tlalpan, les decía, en Tlalpan hay zonas boscosas muy amplias que los agresores aprovechan para ir a depositar allí los cuerpos, ¿no? Entonces nosotros ahí hemos insistido, hay que colocar luminarias, hay que colocar cámaras, porque son los elementos a partir de los cuales también debemos nosotros prevenir, pero también debemos tener datos de prueba para que la fiscalía sea parte de la alerta por violencia de género. Hay otros estados que la tienen. Yo diría que debemos perfeccionar el mecanismo y continuar aplicándolo, ¿no? Y allí donde han dicho que ha sido ineficaz, vemos por qué. Si tiene que ver con el propio mecanismo o si tiene que ver con los trabajos que se están haciendo desde las instancias de gobierno, ¿no? Porque también debe haber voluntad política, compromiso político para poder erradicar estas violencias. Gracias, Sayuri. Hay todavía un poco más y agradezco tu disponibilidad de diálogo. Hay otros planteamientos. Otra de las siguientes interrogantes es cuáles serían algunas de las acciones desde la Fiscalía para trascender de la visibilidad de la situación de violencia contra las mujeres hacia medidas transformadoras que busquen modificar la violencia estructural contra las mujeres. Yo creo que la
la creación de la Fiscalía de Feminicidio es una medida de no repetición en sí misma, ¿no? La impunidad genera más impunidad, ¿no? Sabemos, ¿no? Nos decía Carlos Berenstein del GIEI en su momento, de quienes formaban este grupo que investigó el caso Ayotzinapa, que hay impunidad. En México hay un aprendizaje de la impunidad, la impunidad histórica en casos sumamente relevantes, ¿no? La masacre de Aguas Blancas, Ayotzinapa, el 68, ¿no? Que acaba de pasar. Y esa impunidad histórica es aleccionadora de que, y nos dice que no puede haber justicia o que la justicia no es posible, ¿no? Hay una impunidad social, ¿no? Donde nosotros mismos justificamos lo que ocurrió, justificamos a los agresores, justificamos las muertes violentas de las mujeres, justificamos la discriminación estructural que genera el feminicidio. Hay una impunidad política que implica que quienes sabemos que han cometido delitos estén en puestos de representación política, ¿no? Hay una impunidad jurídica que es por la falta de sanción también, ¿no? De estos delitos. Entonces, una acción transformadora de todo ello es la creación de la Fiscalía de Feminicidio como medida de no repetición, como medida que pueda garantizar el acceso a la justicia, como medida que pueda decir a la sociedad que la justicia es posible. Porque igual estudiamos derecho y seguimos pensando que la justicia es una utopía, ¿no? O de pronto nos preguntamos, ¿qué es la justicia, no? Yo creo que la justicia que estamos buscando para las víctimas no basta y no se agota con una sentencia ante un tribunal. Porque aquí dicen siempre las madres y nosotros estamos de acuerdo. Justicia sería que ellas estuvieran vivas. Eso sería justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar esa justicia que garantice la vida, ¿no? Y parte de ello, desde luego, pues es buscar que los casos que ya tenemos no estén en impunidad, ¿no? Nosotros tenemos casos en feminicidio que son feminicidios que ocurrieron en 2014, en 2015, en 2016, que para nosotros es nuestra impunidad histórica, ¿no? Que son casos incluso del viejo sistema de justicia, son averiguaciones previas. Es nuestro rezago con el que queremos acabar, ¿no? Pero acabar con él no enviando las investigaciones al archivo, ¿no? Y al olvido, sino recuperándolas, buscando las pruebas que en ese momento faltó incorporar, mirándolas con una perspectiva de género, y así hemos logrado también judicializar casos que aparentemente iban a quedar impunes. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos sacando casos del archivo, ¿no? Hemos enviado muy poquitos al archivo realmente. Lo que hacemos es sacarlos, ¿no? Esa es una medida que se tiene que enmarcar en un proyecto amplio, importante, del que se habló al inicio del sexenio, de justicia transicional, ¿no? Hay una gran cantidad de víctimas en el país, también por la llamada guerra contra el narcotráfico, que es una violencia estructural que también genera y que generó feminicidios, ¿no? La presencia de armas, el tráfico ilegal de armas en el territorio nacional, la apropiación de los territorios por parte de grupos de la delincuencia organizada, hacen parte de la violencia feminicida. Y eso se tiene que trabajar de manera estructural en un marco de justicia transicional que nos permita atender de manera estructural y general a las numerosas víctimas que tenemos. Si nos vamos en el caso por caso también, pues no vamos a terminar. Entonces necesitamos lineamientos generales, por ejemplo, para la reparación del daño a víctimas de feminicidio. Lineamientos generales que nos permita hablar también de reparaciones estructurales, ¿no? Porque también sabemos que los recursos del Estado son limitados, ¿no? Y para poder distribuirlos equitativamente y lograr reparar a las víctimas de manera integral,
Se tiene que pensar en lineamientos generales cuando ya tú tienes violaciones a derechos humanos generalizadas en distintos lugares, ¿no? Y sobre todo con impunidad histórica. Creo que sí se ha avanzado en este periodo, ¿no? Hemos podido avanzar, que tenemos instituciones que han logrado avanzar y que esperamos además que se consoliden. Esta fiscalía se tiene que consolidar, tiene que seguir existiendo y se tiene que consolidar. Y se tiene que institucionalizar los procesos y sus protocolos y se tiene que profundizar. Pero en ese marco en el que otras instituciones también puedan hacerlo, ¿no? Porque si no, pues estamos debilitados, nos vamos debilitando si otras instituciones no avanzan rumbo a esto, ¿no? Entonces sí creo que tendría que hacerse en ese marco de donde se crean ya comisiones especiales para el acceso a la verdad, como en el caso de Ayotzinapa, pero también para otros delitos, ¿no? Y también con esa visión general, estructural. Eso diría. Gracias, Sayuri. Está planteando también que si podrías comentar qué avance tiene el registro de información oficial sobre feminicidios en México. Cuando asumimos la titularidad de esta fiscalía, nos dimos a la tarea de crear una unidad de estadística. No para, como dice la titular de la unidad, Diane Esbri, que es geógrafa por la UNAM y estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y está trabajando acá, que no es solamente, no necesitamos contar, necesitamos contar historias también, son personas, no solo son números, ¿no? Entonces, pero la estadística es importante y nosotras pusimos orden en nuestra estadística, ¿no? ¿Cuántas víctimas hay? ¿Cuáles son niñas? ¿En qué alcaldías ocurrieron? ¿Cuántos feminicidios en qué periodo? ¿No? Es necesario, para eso está también el Sistema Nacional, el Secretariado de Seguridad Pública, que lleva esa estadística a nivel nacional, para lo que es necesario también que las propias instituciones que cuentan con esos datos los tengan en orden, ¿no? Y que además los feminicidios realmente se pueda visibilizar cuáles sí son. O sea, nosotras prestamos especial atención en cada caso si eso no es un feminicidio, porque sabemos que de ello depende visibilizarlo y rendir cuentas respecto de la estadística también, ¿no? Aquellos casos en los que no tenemos claro inicialmente si se trata de un feminicidio o no, generamos otra base de datos donde vamos registrando esos casos que conforme avanza la investigación y se esclarecen, ya podemos saber si los sumamos a la estadística de feminicidio o no. Pero es un mecanismo, es una herramienta de acceso a la verdad y que necesita robustecerse, sí. Que hay el Banabim, ¿no? Es, digamos, este Banco Nacional de Datos que depende de la Secretaría de Gobernación, en el que se van registrando también estas violencias contra las mujeres, ¿no? Y que desde ahí también es de donde se puede trabajar y que implica también, como les decía desde el inicio, a los distintos poderes, ¿no? Pero bueno, acá, por lo que hace a la Ciudad de México y a la Fiscalía del Feminicidio, pues hemos logrado con bastante éxito tener en orden nuestras cifras. Gracias, Sayuri. Están planteando lo siguiente. Te felicitan por los 2 años de trabajo y plantean que si en los planes de futuro, dentro del protocolo o incluso como agravante, se considera la tortura como delito conjunto dentro de la violencia feminicida, de forma que consideramos lo señalado por la Corte Interamericana en ese punto muy específico, Fernández Ortega y otros versus México. Sí, hay casos en los que hay concurrencia de delitos, ¿no?
donde, por ejemplo, en feminicidio se da muy frecuente este caso que les decía de esta mujer a la que le habían extraído los dientes, dijimos, es tortura. O sea, no solo es un tema de que ella sea sobreviviente de feminicidio, ¿no? Sino también es víctima de tortura, ¿no? Entonces, ahí a nosotros nos corresponde igualmente dar vista a la fiscalía, ¿no?, especializada, ¿no?, para que se investiguen para que se investigue ese delito. O se puede investigar también en la misma Fiscalía de Feminicidio, ¿ja?, y eventualmente hacer una correspondencia, digamos, cuando presentemos el caso ante los jueces y nosotros decir, se trata de tortura y además este delito. Y claro, pues ahí habrá un debate de pronto, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien cuando estuvo por acá trabajando Ángela Buitrago del GIEI, ¿no?, donde nos dijo que cada delito por su propio peso. Yo me acuerdo que se lo pregunté en relación al caso de Julio César Mondragón, porque en ese momento yo estaba en mi carácter de asesora en el caso de Julio César Mondragón. Julio César, como saben algunos de ustedes, es un estudiante de Ayotzinapa que fue torturado, que fue desollado y que fue ejecutado la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Entonces hablábamos, Ángela y yo, sobre cómo eventualmente judicializar el asunto, si era por homicidio calificado y tortura, ¿no?, que fue lo que concluimos. Dijimos, cada delito por su propio peso, homicidio calificado y tortura, sin que uno subsuma al otro. Porque si bien es cierto que parte de la tortura que él sufrió fue lo que lo llevó a su muerte, también es cierto que hubo momentos diferenciados en el hecho, ¿no? Y son debates que se pueden tener también con los jueces, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, en feminicidio tenemos cruces frecuentes, más allá con un tema del delito de tortura, tenemos concurrencia con el delito de desaparición. ¿No? Porque como en las mismas redes sociales pues estas fichas, cuando la Fiscalía de Búsqueda las está buscando, y que aquí en feminicidio los vemos y decimos, ojalá la encuentren pronto y la encuentren con vida. Hay veces que nos ha pasado que las encontramos nosotros e iniciamos la carpeta de investigación en feminicidio, ¿no? Y entonces ya le decimos a la Fiscalía de Búsqueda que nos remita a la carpeta que inició por la desaparición, porque ya el delito se va a investigar aquí, ¿no? Y bueno, hay casos donde en la Fiscalía de Búsqueda es donde encuentran los cuerpos y resulta que son las parejas, las exparejas, quienes las privaron de la vida y después ocultaron el cuerpo, ¿no? Entonces ahí nosotros decimos, estas mujeres, estos casos se tratan de feminicidios. Ellas fueron privadas de la vida por razones de género. No había una finalidad de desaparecerlas, sino que había violencia previa en la pareja, fueron asesinadas y posterior a ello el sujeto ocultó el cuerpo con la finalidad de evadir la sanción por el delito, pero no una finalidad en sí de desaparecer a la persona, vaya, de llevársela, de privarla de la libertad para desaparecerla y generar terror, sino que se trataba de un feminicidio, ¿no? Entonces, este debate lo tenemos de continuo también con esta fiscalía. Si esos casos se tienen que investigar como feminicidio o si se investigan como desapariciones. Desaparición agravada, porque además la víctima perdió la vida, en la que hay razones de género, ¿no? Y nos han sugerido
algunas académicas, ¿no? Como Edith López nos ha dicho, pues, concurrencia, ¿no? Ella dice, concurrencia de delitos, desaparición y feminicidio. Yo lo veo complicado de pronto porque, bueno, habrá que ver el criterio de los jueces, porque si es un mismo hecho o no, ¿verdad? En donde se pueda concatenar todos estos elementos, ¿no? Pero bueno, si a mí me preguntan, yo siempre voy a optar por visibilizar que esa muerte violenta fue por razones de género, fue por discriminación, fue por el hecho de ser mujer y que se debe investigar como feminicidio, ¿no? Pero bueno, frecuentemente tenemos esta situación que amerita, desde luego, que sería un tema de tesis, ¿no? De estudio entre cómo se procesa institucionalmente estos casos, ¿no? Y de si realmente sería más adecuado o no la concurrencia de los delitos, ¿no? El concurso real o no, y por qué, y qué puede beneficiar más a las familias también, ¿no? Aquí a veces también han acudido las mamás y nos han dicho, es que yo quiero que se procese como feminicidio porque yo quiero visibilizar que esto fue un feminicidio, ¿no? Y ahí también hay que escuchar a las familias para definir por qué delito nos vamos a declinar, ¿no? ¿Qué les significa también a las familias que se nombre de una u otra manera? Que pareciera, digamos, poco relevante, no sé, en términos jurídicos, pero que es muy relevante, ¿no? Porque finalmente quienes son las que están pidiendo justicia y a quienes les va a impactar, pues es a las familias. Que un hecho se nombre como feminicidio o que se nombre como desaparición o que se nombre como tortura es algo con lo que las familias van a cargar, ¿no? Entonces hay que definirlo junto con las familias, que les hace sentido a ellas también, porque de acuerdo a cómo se nombre, también es cómo se va a reparar el daño simbólicamente, ¿no? O en medidas de satisfacción o de no repetición. En fin, entonces, pues ahí yo creo que habrá que atender también al caso por caso, ¿no? Sí con nuestras reglas generales, sí quizá con un marco, con generar dogmática respecto de este tema, ¿no? Y aplicar al caso por caso en escucha de las familias. Muchas gracias, Sayuri. Te quiero, incluyeron un comentario, dice que qué desafortunado tener una fiscalía especializada en feminicidios en México. Me refiero a que se crea a partir de la violencia feminicida que no debiera existir. Ojalá en Puebla y en todos los estados hubiera una como la de la Ciudad de México. En Puebla nos han revictimizado y no tienen la sensibilidad que el equipo de la maestra Sayuri para atender de manera inmediata el caso de Elizabeth Orea Méndez. No se giró de manera inmediata la orden de aprehensión. Pasaron 6 días, aun cuando hubo testigos y Elizabeth dejó 2 niños. Sigamos con el ejemplo de otros países. Italia es el único país que protege a las infancias víctimas colaterales por feminicidio. A mis sobrinos incluso no les dieron atención psicológica. Ese es uno de los comentarios que nos hace, perdón, no sé si es su nombre bien, es Angia Méndez, ¿sí? Y también Carolina Ramírez comenta que, exacto, institucionalizar en todas las que intervienen en los casos de feminicidio y tentativa de feminicidio. Esta fiscalía es modelo de multiplicarse en los estados urgentemente. Esos son 2 de los comentarios. No sé si te gustaría en este caso hacer algún comentario o cerrar. También sé tu disponibilidad, pero también entiendo que tienes muchísimas ocupaciones. Si te pareces, si quieres hacer un comentario y cerrar, y te agradezco lo más importante, la posibilidad de este diálogo con las personas interesadas, los estudiantes, los académicos y las académicas
que nos están escuchando, porque creo que una de las cuestiones más importantes es transformar esa situación de que debe haber un monólogo en lugar de un diálogo y de una disponibilidad horizontal de construcción, que es lo que tú nos estás planteando a lo largo de esta trayectoria que ha tenido la Fiscalía. Por favor, adelante, Sayuri. Y pues agradecerles muchísimo el espacio, eh, el, el acompañamiento que las universidades, que las víctimas, que la sociedad civil nos da y les damos. Creo que la justicia es posible solo si se hace de esa manera, ¿no? De manera conjunta, pero también pues que lo veamos así, como una posibilidad real, ¿no? Que no nos acostumbremos a la impunidad y que vayamos también construyendo, ¿no? Estas redes, ¿no? de interinstitucionales, interpersonales, ¿no? De apoyo para poder robustecer nuestras instituciones. Son nuestras instituciones. Tienen que funcionar, ¿no? Para lo que fueron creadas, no, que no nos resignemos, que no las soltemos, ¿no? De pronto hay que recuperarlas, hay que recuperar cada una de nuestras instituciones para que funcionen, ¿no? Para lo que las imaginamos, para lo que las pensamos y claro, bueno, yo coincido, ojalá de verdad un día esta fiscalía no sea necesaria, pero mientras sea necesaria, pues que se cuente con todo lo necesario para que se trabaje adecuadamente. Yo espero de verdad, hemos tenido colaboraciones con el estado de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Donde nos solicitaron apoyar para una exhumación de 2 víctimas y, viajó personal de aquí de feminicidios, viajó su servidora con policías de investigación y con personal especializado, con la licenciada Brenda Bazán, para poder auxiliar a las autoridades allá en Guerrero y a la familia de estas 2 víctimas en la exhumación de restos, ¿no? Para el esclarecimiento. Entonces, a nosotros nos llenó de satisfacción poder colaborar, ¿no? Hay convenios de colaboración entre fiscalías y de verdad la presencia que tuvimos allá se logró hacer un muy buen trabajo y esperamos que pueda haber justicia para las familias, porque allá son mujeres indígenas, ¿no? Víctimas de violencia de género, donde en este caso se hizo una exhumación porque no se había hecho una necropsia, ¿no? Se sepultó el cuerpo sin que hubiera una necropsia. Entonces hay casos muy graves, con omisiones muy graves que hay que ir trabajando, que hay que ir cuidando y pues agradecerles de verdad a la comunidad universitaria, a la doctora Socorro Apresa, la invitación a la Facultad de Derecho que nos arropó en nuestra trayectoria como estudiantes allí, que estamos muy orgullosas de haber estado allí en la facultad, que no es fácil, es muy exigente la institución, los maestros, las maestras, pero también se corresponde pues con la gran tarea que hay que afrontar, a la que nos vamos a enfrentar también quienes ahorita están como estudiantes. Entonces esa exigencia no es menor, se corresponde con lo que la sociedad necesita. Entonces, pues agradecerles al doctor Ruperto Patiño, a la maestra Gabriela Alejandra, de verdad a todos su compañía el día de hoy. Y pues aquí también es su casa. Aquí también, cuando quieran ustedes venir, conocer la Fiscalía de Feminicidio, tenemos nuestras bibliotecas, ¿no? Si quieren hacer presencia a los estudiantes para hacer su servicio social, de verdad, mil gracias por ello, las necesitamos, los necesitamos. Y también acá pues pueden aprender bastante, ¿no? Procuraremos compartir todo lo que se hace y pues nada, solo gracias. Gracias. Muchas gracias, Sayuri.
por esta posibilidad nuevamente. Gracias a todos, a todas, a todes por escucharnos, por este tiempo. A la Facultad de Derecho y también desde el Seminario de Filosofía del Derecho. Te agradecemos nuevamente. Es un gusto escucharte. Pues que tengan una hermosa tarde y esperamos tenerte pronto o nuevamente en la facultad, porque considero que quedan muchísimos aspectos todavía que profundizar y que es muy importante tomar en cuenta. El último que destacaste, que me parece muy relevante, que es el enfoque de interculturalidad, ¿no? Ese enfoque de perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de interculturalidad. Hoy más que nunca, si se quiere llegar a lo que es el aseguramiento de la justicia. Nuevamente, gracias a Yuri, gracias doctor Ruperto Patiño, gracias a los académicos y académicas, a la maestra Rocío, que también nos está acompañando desde Oaxaca, al director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y también nos está acompañando, gracias a cada uno de los integrantes del Seminario de Filosofía, entre ellos Livia y Armando. Gracias por hacer esto posible y un abrazo muy fuerte y fraterno para ti por todo lo que estás haciendo, porque eso tiene que ver con finalmente afrontar la violencia contra las mujeres en este país. Gracias por esa tarea tan loable, Sayuri, y por construir redes y construir espacios más habitables, espacios de vida. Un abrazo nuevamente y mi gratitud para ti.